Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de SITS, Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud. Hoy tenemos la segunda parte de la serie de charlas sobre Alzheimer que han resultado interesantes y con un aprendizaje vasto sobre el tema. En este programa hablaremos con la doctorante Anaí Olea Pérez, investigadora del CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de Ciencia, Innovación, Tecnología en la Salud, SITS. Y te queremos dar la más cordial bienvenida a nuestras instalaciones. Y pues he estado revisando tu currículum, estuvimos evaluándolo y realmente es impresionante que siendo una persona, un profesional tan muy joven, la verdad, tienes un nivel de educación que has continuado. Pues no sé qué nos puedas contar tú al respecto. ¿Por qué te interesó primero estudiar el área de química farmacéutica? Segundo, ¿por qué te has especializado en el área de farmacología? Okay. Hola doctor, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Es un honor para mí estar aquí en su podcast y compartir un poquillo de lo que es la ciencia con sus seguidores. Bueno, yo quise estudiar química, farmacéutico, biólogo, porque pues desde pequeña me gustaba mucho la química. Era de mis materias favoritas y también la biología. Entonces, también me llamaba un poco la atención ya cuando estaba en la prepa el área de farmacología. Así que había en la universidad esa carrera y pues la elegí. Y también como que soñaba eso de cuando era niña de ser científica y así. Oh, sí. Entonces, ajá, eso me llamaba mucho la atención, me gustaba y pues era un sueño. Y elegí el área de farmacología ya en maestría y doctorado. En maestría porque yo ya tenía la especialidad, bueno, la licenciatura de QFB. Entonces quise hacer, bueno, especializarme en esa área de farmacología porque pues me gusta el área de farma. Y pues entré a estudiar con la doctora Claudia de Simesta, ahí en el departamento de farmacología. Estamos, bueno, abarca ella el área de neuroplasticidad y neurodegeneración y está enfocada en la enfermedad de Alzheimer. A Ah, mí se me hizo algo muy interesante. Me gusta, bueno, toda esa área de investigación me gusta. Siempre me llamó también la atención lo que pasa todo en el área del cerebro. Entonces, por eso pues elegí hacer la maestría y mi tesis con la doctora Claudia. Estábamos en el tema o estamos en el tema de el estudio de la enfermedad de Alzheimer y el impacto que podría tener la dieta en hombres y en mujeres, bueno, en distintas edades y especial en mujeres en la transición a la menopausia. claro. Entonces, me gustó el tema, lo que desarrollé en la maestría. Me gusta, pues, eso del impacto que tiene la dieta. Creo que a veces aquí en México no tenemos, bueno, esa cultura de dieta porque, pues, no sé, hay muchas cosas ricas aquí en el país que son como taquitos y todas esas cosas, pero pues que tienen un impacto negativo en la salud. Y es interesante porque no solo es en la salud metabólica, sino que también se está viendo en diferentes estudios a nivel internacional que tienen un impacto negativo en la salud cognitiva. Y eso es algo que muchas personas no saben. Entonces, se me hace algo interesante para poder como platicarlo, para poder dirigirlo a la sociedad. Claro. Y por eso continué con este estudio para el doctorado. Y pues en eso estoy. Y pues prácticamente es como eso, doctor. Sí, pero es increíble tu historia porque si desde niña ya soñabas con todo esto y pues lo has continuado y ya has llegado ya a presentar estudios, a especializarte en el área de farmacología y, y a también abrirte hacia el mundo entero, ¿no? Eso es algo muy lindo, es algo que, como tú mencionabas,
la dieta o la alimentación que nosotros llevamos, pues no es así muy, es la dieta que tenemos, ¿no? En México. Entonces, y ustedes están haciendo un trabajo entre los estudios de Alzheimer, tanto y de plasticidad, como tú mencionas, ¿no? En el área neurológica, y es muy lindo. Pero te quería preguntar, para ya entrar en la materia, ¿cómo ha evolucionado realmente la farmacología en las últimas décadas? Ok, bueno, la farmacología en décadas pasadas era de un modo más general, tenía o creaba tratamientos para poblaciones más generales, sin tener en cuenta las necesidades individuales o ese individualismo que tenemos todos. Entonces, a veces estos tratamientos pues, no son tan eficaces porque todos tenemos algunas variaciones, ya sea variaciones genéticas, variaciones metabólicas, entonces los tratamientos no funcionan para todos de la misma manera. Ahora, lo que hace la farmacología, pues, por llamarlo moderna, es especializarse en una medicina más como enfocada a cada individuo. Se me va el nombre. Más especializada. Como medicina especializada para cada uno de los individuos, tomando en cuenta cosas como lo son la genética, la edad, el sexo, el metabolismo, enfermedades individuales que cada uno pueda tener. Entonces, al hacerse más especializado esta farmacología, hay mayor eficacia en los tratamientos, porque se inicia un tratamiento desde un inicio, es un tratamiento seguro, es un tratamiento con una dosis exacta y pues es un tratamiento que va a ser eficaz a largo plazo. Claro, eso también incluye, por ejemplo, la raza, ¿no? Exacto, también. En donde crecimos. Esta medicina personalizada, entonces es más, mucho más enfocada y más, digamos que puede llegar a ser más eficaz. Sí, así es. Sí. Sí, porque ya tomas en cuenta, pues como decíamos, lo de la individualidad de cada persona. Un tratamiento se ha visto que puede funcionar para una persona, pero no puede o podría no ser tan eficaz para otra. Incluso podría haber efectos adversos en esa otra persona. Y por eso es que ahora esta farmacología, que ya es más especializada, toma en cuenta todo esto para poder dar un tratamiento que sí sea eficaz y seguro para las personas. Claro, ese es el enfoque actual Es el enfoque de actual. la farmacología. Y en este enfoque más moderno, hablemos así, de la farmacología, ¿cómo se relaciona con la biotecnología? Con la biotecnología. Bueno, la biotecnología está ayudando a esta farmacología moderna y especializada porque ahora, gracias a ella, podemos tener el acceso como a esto de... bueno, como a ser más específicos, porque con esto de la biotecnología tenemos acceso a inteligencias artificiales, tenemos el acceso a, bueno, estudios genéticos. Entonces todo esto nos ayuda a pues crear como estas como mapas o como crear perfiles para cada una de las personas y entonces poder crear esta farmacología que sea especializada. Claro. Bueno, igual la biotecnología ayuda muchísimo porque estaba viendo con esto de la inteligencia artificial, está en el boom. Y está muy padre porque sí te ayuda a que pues de 10.000 moléculas que tienes, las metes ya a como programas especializados y ya te va diciendo la eficacia que podrían tener, si podrían funcionar para tratamientos, si no podrían funcionar. Entonces esto te ahorra muchísimo tiempo a lo que hacían antes, que era como ir evaluando una molécula por una molécula. Y entonces ahora es sí, más rápido de hacerse y entonces los medicamentos podrían llegar igual más rápido. Y tomando un Big Data de fármacos, pero también tomando un Big Data de personas, ¿no? Justamente. Sí, que todas tenemos diferentes formaciones, diferentes tipos de alimentación, en fin. Y entonces hay más exactitud en los tratamientos
tratamientos o en el diseño de los fármacos. Justamente. Y entonces sí, es mejor diseño y entonces pues sí hay mejor eficacia. Y podríamos llegar a enfermedades que todavía no tienen cura en este momento y podríamos llegar a esas enfermedades quizás en no muchos años. No nos tomaría quizás tanto tiempo. Y ojalá sea así. Menos tiempo, ¿no? Sí, ojalá tiempo, sí sea sí. menos tiempo. Ahora, al haber menos tiempo, volverse más especializada digamos, en los tratamientos, el diseño de los fármacos para los tratamientos de las enfermedades, eso indudablemente que pues va a hacer que la esperanza de vida y la calidad de vida llegue a ser más alta. Sí, justamente. ¿Sí? Sí. Los medicamentos nos han ayudado mucho en lo que es la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de las personas y también para alargar esta, pues sí, la senda de vida, el tiempo de vida también de vida, sí, se alarga. Las personas ahora con los medicamentos, bueno, hace algunos años no había todavía la existencia de medicamentos que trataran enfermedades como pues, quizás cáncer, quizás diabetes o un sinfín de enfermedades. Ahora que los hay, las personas que padecen estas enfermedades pueden tener una mejor calidad de vida. Quizás no haya una cura todavía para ciertas enfermedades, pero con ciertos medicamentos están ayudándoles a minorar los síntomas. Van prolongándolas. Y van prolongando pues también la calidad de vida. Las vacunas, no vamos tan lejos, las vacunas. Claro. Hace unos años que no había vacunas para sarampión, para varicela, todo esto, y había muchas pérdidas humanas. Ahora que ya hay y que hay niños que ya los podemos vacunar, se alarga esa esperanza de vida. Y también hay medicamentos, pues ahora como lo de las quimios, que sí pueden ser agresivas, pero igual han ayudado a muchas personas a poder sobrevivir a una enfermedad como el cáncer. Entonces, hablando de vacunas, voy a salirme un poquito del tema, pero hablando de vacunas, ¿por qué desde hace muchos años pues nos vacunan, por ejemplo, contra el sarampión, ¿no? Y pues todo estaba como muy controlado, pero súbitamente de repente, no sé, en Canadá, hace algunos años, como 5 o 6 años, yo vi que llamaron a toda la población a vacunarse nuevamente, ¿no? Y a mostrar sus cartillas de vacunación. Y ahora también en nuestro país se están dando casos de sarampión nuevamente. Cuando hay un programa nacional de vacunación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay mutaciones en los virus o hay una falla en el sistema nacional de salud, ¿no? En el sistema de vacunación? Bueno, no es mi área, pero lo que he leído y he visto en las noticias es que sí llamaron a vacunarse porque había un brote de sarampión, por ejemplo, pero era en niños. Oh, yeah. Ajá, yo lo que leí era en niños. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primera, yo creo que los papás a lo mejor por creencias o por dejarse llevar por algunas noticias amarillistas o algo así, hacen o deciden no vacunar a sus hijos, no aplicarles desde pequeños todas estas vacunas que el Sistema Nacional de Salud pues aplica, ¿no? Cuando naces y a los 3 meses y todo esto. Entonces, pues estos niños que no se aplican estas vacunas, pues son un foco de infección, o sea, claro, son algo, pues son un problema y no solo para ellos mismos, para los padres, sino que son un problema para la sociedad. Claro. Porque pues quizás en algunos lugares no lleguen las vacunas y pues también no haya esta vacunación. Pero si tú decides no aplicarle las vacunas a tus hijos, y bueno, yo creo que antes de eso tendrías que informarte de todo lo que son las vacunas, cómo se aplican, los beneficios, los riesgos. No creer como todo lo que escuchas o ves en noticias amarillistas o en cosas que a lo mejor no tienen un sustento científico, sino sí informarte
y en esa basar pues la toma de decisiones, Sí. sobre todo para pues el bienestar de tu familia y para el bienestar de la sociedad. Claro, Entonces, claro. Es lo que me decía el otorrino el otro día. Me dice, es que te tienes que poner estas vacunas, ¿no? Como refuerzos. Le dije, ¿tantas? ¿No? Me dice, pues sí, porque pues hay unos, se lo voy a decir así, ¿eh? Porque hay unos idiotas antivacunas. Por unos idiotas antivacunas, dice, la gente se deja llevar, ¿no? Entonces, pero bueno, me salió un poquito del tema, pero lo podemos cortar, ¿no? No te preocupes. Ahora, viendo esto que tú nos platicabas de de la esperanza y la calidad de vida, que se puede prolongar, eh, la farmacología en sí, la actual, ¿cómo está enfrentando esto? ¿Cómo está enfrentando más bien el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas y multifactoriales? Pues está complicado. Sí, Es muy difícil. Sí, es muy difícil porque muchas de estas enfermedades crónicas, pues sí, son multifactoriales y tienen que ver, como lo mencionábamos, a veces con factores genéticos. Tiene mucho que ver también la dieta, tiene que ver, como lo mencionaba, la raza, tiene que ver los factores ambientales. La edad, justo. Entonces, sí lo tiene muy complicado. También, ¿no? El estilo de vida también. Bueno, voy a hablar tanto de lo de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad igual multifactorial. Se cree que es también por edad. Y en estos momentos hay una hipótesis de que podría ser por el sexo, porque las mujeres tienden a desarrollar la enfermedad en mayores casos que los hombres. Y eso es a nivel internacional, o sea, a nivel mundial. Sí, entonces, también podría ser factores genéticos, tienden a tener algunos como polimorfismos, algunos genes dañados, por así decirlo, que hacen que sean más propensos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es muy complicado porque teniendo tantos como factores de riesgo, ¿hacia dónde te enfocas? O sea, podrías enfocarte hacia quizás la genética, pero tienes factores ambientales, tienes la edad, podrías enfocarte quizás en reducción de igual en la enfermedad de Alzheimer, de proteínas beta-amiloides, podrías enfocarte en eso, pero pues te quedan todos los otros factores. Entonces es muy complicado y eso mismo pasa en la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces, claro, sí es complicado, pero pues hay avance. Se está viendo avances en lo que es la farmacología. Todavía pues sí no hay a lo mejor una cura para todas las enfermedades, pero sí hay ya algún modo para sobrellevar la enfermedad, para llevar sobre todo lo que son los síntomas. También yo creo que pues con esto de la inteligencia artificial, con la biotecnología y todo esto, pues sí se aceleran los procesos y pues esperamos que en muy poco tiempo pues sí se puedan enfocar la farmacología en los diferentes factores de riesgo y que pueda pues hacer como una unión de todo y pues podría llegar a haber una cura, pero pues para ello aún queda algo de tiempo. Claro, maestra Anaí, a mí voy a hacer un poquito de un cambiecito. Sí. Para nuestra audiencia, quizá muchas personas en nuestra audiencia o en general vamos y a una farmacia y compramos un medicamento, ¿no? Pero muchas veces no sabemos qué hay detrás de todo esto, como lo estamos comenzando a platicar. Entonces, ¿cuál sería el medicamento en sí? Trae un principio activo, ¿no? Que es un fármaco. Farmacología. Farmacología. ¿Cuál es el proceso que normalmente lleva y cuánto tiempo
tarda en desarrollarse un medicamento desde que se concibe la idea, desde que se tiene la enfermedad? Lo vimos en el COVID, ¿no? Sí, muy rápido. Es rapidísimo, sí, la muy vacuna. rápido. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente lleva en promedio desarrollar un fármaco para tenerlo ya desde su concepción hasta que llega al paciente? Okay. Creo que sí son varios años. Vale. He leído que de 10 a 15 años es lo que tarda en llegar un medicamento ya a nuestras manos. Y hay un proceso pues, muy largo, son procesos complejos y largos. Desde lo primero es esa fase de descubrimiento, es esta fase en la que descubres esta molécula que quizás pueda tener algún efecto terapéutico para alguna enfermedad. Entonces está desde ese momento esta fase de descubrimiento. Después, ya que la analizaste, pasas a desarrollarla, por así decirlo, a una, bueno, a esta parte del proceso de como preclínica, en la que ya la pruebas en modelos animales o en modelos celulares. En esta parte preclínica es donde comienzas a ver apenas un efecto. A veces se utilizan modelos animales que ya son transgénicos y que tienen la enfermedad como tal, la que quieras estudiar. Entonces empiezas a ver un poco lo que son si es eficaz la molécula, y empiezas a ver también un poco lo que es la seguridad. Una vez que ya probaste esto en tus animalitos o en lo que son las células, pasas a lo que es una fase, pues ya como fase clínica, ya y dividida, fase 1, fase 2, fase 3. Esta fase clínica, en la fase 1, pues tenemos lo que es que pruebas ya lo que es como tu fármaco, como ya lo modelaste, le pusiste pues ya todo lo que lleva tu principio activo, tu molécula, y ya lleva tus excipientes y todo eso. Entonces ya tienes un medicamento y lo pruebas ahora en la fase 1 es una pequeña población de voluntarios que son sanos. Entonces tú ahí vas a ver lo que el fármaco está realizando en estas personas que son sanas. No puedes probar una eficacia porque pues no tienen la enfermedad, pero sí estás probando la seguridad que tiene el fármaco, la toxicidad y que pues, si no genera algún efecto pues, adverso así horrible. Entonces está esa fase 1. Si pasas esa fase 1, pues ya entonces vas a la fase 2, en la que ya pruebas con un grupo de personas pero que ya tienen la enfermedad, y ahí es cuando comienzas realmente a ver ya la eficacia, la seguridad, igual la toxicidad, estás monitoreando para los efectos adversos y todo esto. Una vez pasas esa fase, y si es que el medicamento pues sí está funcionando o estás viendo realmente que hay una eficacia, pasas a esta fase 3, en la que ya tienes una población más grande en la que puedes probar el medicamento. Y es aquí en donde pues, es más complicado, porque es una población más grande, con más variaciones, y entonces pues ya ves realmente pues, la eficacia. Estás viendo la eficacia, la seguridad, la toxicidad de igual manera. Y pues una vez que todo eso haya salido muy bien, todas esas fases como la preclínica y la clínica, pues llevas como toda tu documentación con entidades regulatorias que si te lo aprueban, pues entonces ya puede el medicamento, bueno, que el fármaco, bueno, tienes que demostrar realmente que todo lo que dices de la eficacia, bueno, como todo eso, sí, de todo el papeleo que sí piden, pero que pues es importante para la seguridad de las personas. Entonces, una vez que demuestras todo eso, pues ya pasas pues a poder comercializarlo. Y aún así hay esta fase de farmacovigilancia en la que pues vas a estar al pendiente de tu fármaco. Entonces, es un proceso muy largo, sí, es un proceso muy largo y pues muy costoso también. Entonces, sí, todos los medicamentos que tenemos han pasado por todo ello, pues están probados
en pacientes y se ha demostrado una eficacia. Entonces, aún así, pues sigue habiendo este cuidado, esta farmacovigilancia, y en caso de que surja algún efecto no deseado o haya algún problema con este fármaco, pues entonces hay esta retirada del mercado. Sí. Entonces, sí. Muy bien. Es un proceso realmente largo, ¿no? Sí. De varios años. Sí, muchísimo. A mí me sorprendió realmente la rapidez con que pudieron realizar la vacuna del COVID, ¿no? Porque es un poquito más difícil todavía, es algo más biotecnológico. Sí. Sin embargo, mencionabas que obviamente hay que pasar la prueba de toxicidad, la prueba de seguridad y de eficacia, ¿no? Sí. Una vez pasado eso, pues ya pasa a la etapa de desarrollo del medicamento en sí. Pero incluso para nada más para desarrollar un fármaco o el principio activo, lo que va a ser el efecto terapéutico o lo que digamos va a curar. Lo mencionabas y era algo que me gustaría retomar, mencionabas que es un proceso bastante costoso, en donde se invierte pues mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, también he visto, he leído que sí es un proceso muy costoso. Vi hace apenas, estuve revisando que de 1.500 a 2.000 millones de dólares están invirtiendo en estos principios activos, en estas, veía pues en estas pues moléculas, ¿no? Que aparecen de 10.000 moléculas, a veces solo una llega al mercado. O sea, de 10.000 una es impactante. Que bueno, esto representaría como el 90% de moléculas que pues no pasan al mercado. Y eso es muy grande, o sea, es un porcentaje muy enorme. Entonces sí está complicado y yo creo que pues para las empresas farmacéuticas es muy complicado, es un costo muy elevado y es un tiempo muy grande, porque bien podría pasar como esta etapa o esta fase preclínica, esta molécula puede pasar la fase preclínica, podría pasar las fases clínicas y quizás en la tercera ya en la que falta muy poco para que puedas ir con las entidades regulatorias para que te lo aprueben, a quizás ver algo como un efecto adverso que es, pues no sé si decirlo como peor o es más contraproducente que el beneficio que está generando o que puede generar la molécula para una enfermedad. Y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues, regresarte. Entonces es volver a, pues, a buscar otra vez a realizar todo este proceso desde la fase de búsqueda otra vez quizás de tu principio activo o quizás pensar cómo mejorarlo, sí, pues es muy complicado porque tienes que pensar qué vas a hacer para mejorarlo y poder eliminar quizás estos efectos adversos que estás viendo. Entonces es un proceso muy complicado. Y sí, la industria farmacéutica la tiene muy complicada, tiene difícil, una misión muy complicada y muy difícil. O sea, sí, es algo que normalmente pues el público en general pues no alcanza a ver, ¿no? Porque pues vamos por la cajita, por el medicamento a la farmacia o a algún lugar donde lo dispensan, pero no sabemos qué hay detrás de. Y es lo que estamos ahora tratando de hacerles ver y tomar conciencia al respecto. Sí, y eso es muy padre, doctor, porque entonces eliminas mucho esta brecha y este miedo que hay a los medicamentos, porque informas a las personas. Y entonces les das esa seguridad para poder entonces seguir consumiendo medicamentos y entonces quitar ideas también de estas noticias amarillistas y todo ello. Sí. Entonces, ahora, yo he visto que normalmente las nuevas moléculas
normalmente vienen desarrolladas de otros países y son aplicadas regulatoriamente en la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, que es prácticamente lo que toman como referencia, ¿no? Pero ¿qué relación hay entre la FDA del país vecino y y nuestra entidad regulatoria aquí en México, que es la COFEPRIS? ¿Relación? Sí, ¿están relacionadas o se aceptan? Pues yo creo que sí están relacionadas en algún punto porque son entidades regulatorias, entonces sí se rigen bueno, como por esto de que son muy estrictas con todas estas de regulación. Entonces, yo creo que quizás, no sé, no estoy tan enterada de esto del área, si de aquí de México se exportan medicamentos a otros países, eso sí no lo sé. Sí, hay algunos medicamentos que sí se exportan. Sí. Entonces, esos medicamentos están aquí regulados por COFEPRIS. Entonces, yo creo que sí tiene un impacto a nivel entonces internacional, así como la FDA, claro, que es a nivel internacional, y se aceptan entonces todo lo que es, pues todo lo que ellos aprueban, porque sí he visto, no trabajo en el área farmacéutica, pero sí he visto que piden toda una documentación para poder cerciorarse y se aseguran de que realmente el medicamento que estás presentando o el lugar, porque también pues se encargan como de regular los lugares en donde se hacen los medicamentos, claro, sí, las farmacias, todo esto, regulan como con mucha precisión y mucha rigidez. Entonces eso es muy importante porque habla de que no va a haber fugas de, bueno, cosas, de irregularidades que pueda haber detrás del hacer un medicamento, de transportar algún principio activo. Entonces, yo creo que sí, que ambas se podrían complementar a nivel internacional, claro, igual con la EMA, la FDA, la COFEPRIS. Entonces, sí. Hay cosas que son bien importantes, ¿no? Que informemos, digamos, a nuestra audiencia, a nuestro público, que pues hay todo este trabajo que cuando uno toma un medicamento de alguna farmacia está perfectamente bien regulada, está perfectamente bien seguro, tiene su eficacia terapéutica, su eficacia que va a curar en términos llanos, y que tengan la confianza de que realmente es un producto que está completamente avalado por entidades regulatorias. Sí, que ¿no? Cumple todo lo que... Y que cumple los requisitos, sí, que ya hablamos, de estabilidad, de eficacia, de seguridad, y sobre todo de eficacia terapéutica, y que no tiene toxicidad, ¿no? Y que tiene la dosis exacta, ¿no? Sí. También, ¿no? Es importante. La cantidad exacta que va a ser el efecto. Sin embargo, hay también tabús, como lo mencionaba maestra Anaí, con respecto a por qué algunos medicamentos tardan, no sé, yo me puedo, algunos días en hacer el efecto. Yo puedo tomar un paracetamol, que es para el dolor de cabeza o quitarme la fiebre, y a lo mejor en 2 horas o 3 horas me quita el efecto, ¿no? Pero hay algunos que tardan un poco más. Entonces, ¿por qué? No sé, la gente luego se explica, bueno, esto no me hace efecto, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Bueno, creo que también depende el tipo de medicamento, depende del mecanismo de acción que tenga el medicamento, depende la vía de administración, depende de la enfermedad de la que estamos hablando. Entonces, sí son factores que pueden influir porque hay medicamentos como pues sí, los
que serán los analgésicos, como los broncodilatadores o los que se usan estos de antihipertensivos, que son de efecto pues, rápido, inmediato. Entonces, eso es por el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos. También he leído que hay medicamentos como lo son los que se usan para, ¿qué se llama? Para la ansiedad. Sí, ansiolíticos. Ansiolíticos, que son de efectos pues, más retardados, ¿no? Que tardan quizás en verse un efecto de 2 a 4 semanas o más tiempo, dependiendo de la persona. Y también pues podría ser por esto del mecanismo de acción, porque el medicamento va a como pues hacer el efecto o va dirigido hacia mecanismos fisiológicos o biológicos más complejos, claro. Que si estamos hablando de pues, analgésicos o si estamos hablando de antihipertensivos, que van directo hacia como estos receptores. Sí, a los receptores. Y justamente hacen este efecto inmediato. Ahora también, por ejemplo, las vías de administración, si tomamos, hasta los doctores te dicen, ¿quieres tu antibiótico inyectado o lo quieres como oral, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver porque pues si tomas algún medicamento oral pues tiene que pasar por todo el tracto y pues hacer ahí todo un proceso, entonces para absorberse pues es más retardado. En cambio pues si tenemos un medicamento que es por vía pues inyectable, pues sí es como de efecto más inmediato y más si es como en la vena, pues va directo al torrente sanguíneo, pues claro. Absorberse rapidísimo. Entonces sí creo que tiene que ver como con esto, el que vemos que hay medicamentos que son más rápidos o hacen el efecto, o vemos el efecto más rápido que en otros, y también pues depende de la enfermedad que, pues, de la que estemos hablando, ¿no? Igual pues los hipertensos pues igual tienen su medicamento y de actuación rápida. Pues igual porque hay estos antihipertensivos que son sublinguales y pues tienen que actuar rapidísimo, ¿no? Para este tipo de enfermedades que se te sube la presión así horrible y pues sí tienes que tomar algo inmediato que pueda regularte. Entonces sí. Creo que va como por de ese lado. O algo sublingual, también es más fácil de absorberse. Sí, por todas estas capilaridades que tenemos bajo la lengua. Entonces, pues sí, depende también yo creo que de estas vías de administración y los mecanismos que tengan y pues las enfermedades de las que estemos hablando. Ok, muchísimas gracias. Ahora, hablábamos de que uno de los factores que influyen obviamente en el efecto terapéutico, en la cura el efecto que va a hacer el fármaco, está la genética, pero también en tus estudios relacionas la alimentación o la dieta con la microbiota. Uh-huh. La microbiota, pues no sé, me gustaría preguntarte que para que ellos lo supieran en palabras llanas, ¿qué es la microbiota? ¿Qué efecto tiene realmente en la respuesta de un fármaco? Bueno, la microbiota intestinal, si hablamos como solo de intestinal. Bueno, la microbiota intestinal son todo este conjunto de bacterias que viven en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, tienen funciones muy importantes, como quizás o sabemos más como que ayudan a metabolizar la comida, como por de ese lado, ¿no? Tenemos más en cuenta que es para como ayudarnos a digerir. Esta microbiota intestinal va a cambiar dependiendo de las personas, porque a la microbiota intestinal le impactan cosas como la dieta. La dieta tiene un impacto grandísimo en la microbiota intestinal. La impactan factores ambientales, la impactan el estrés, factores genéticos. Entonces, la microbiota intestinal varía de un individuo a otro, es diferente. La microbiota intestinal se ha visto que tiene este efecto modulador o que puede activar, inactivar a ciertos medicamentos en el intestino, en el intestino. Entonces, es un factor importante también a considerar en el metabolismo de los medicamentos. Puede ser que un medicamento haga el efecto eficaz en un individuo,
en un individuo, perdón, pero puede ser que para otro individuo con una microbiota intestinal totalmente diferente pueda, o pueda haber como un efecto adverso y no se pueda ver la eficacia del medicamento. Entonces esto es importante y por eso es que se ve como mucho esto de la farmacología especializada, que tiene que tener en cuenta como también los factores genéticos, como que también tendría que tener en cuenta la microbiota intestinal, porque entonces tienes que modificar pues todo, ¿no? Tendrías que modificar las dosis, entonces tendrías que modificar quizás hasta el tratamiento, quizás ese medicamento en especial, alguien no lo podría consumir solamente por la composición de su microbiota intestinal. Entonces eso también sería muy importante para los desarrolladores y para los investigadores. Claro, claro. La microbiota en sí es lo que antes llamábamos flora intestinal. La flora intestinal. La flora intestinal, para que nuestra audiencia sepa, ¿no? Que en realidad, ¿qué son microorganismos? Bacterias. Que viven ahí. Ahí viven. De manera pues, comensal, podríamos decirlo. No hacen daño, a menos que haya, le llamamos disbiosis, que la disbiosis es esta alteración que hay entre pues como de las bacterias, en las que quizás ciertas poblaciones de bacterias que son como patógenas se eleven y entonces ya hay un daño. Hay un daño ahí que te puede dar como alguna enfermedad gastrointestinal. Ajá. Entonces, pues sí, generalmente pues tenemos ahí bacterias que pues ahí viven y pues son benéficas para nosotros. Que tienen su función, ¿no? Cada una tiene su función. Muchísimas. Son millones y millones que hay allí, ¿no? Sí, muchísimas. Nos platicaba la doctora que eran 2 o 4 kilos, creo, de bacterias que hay ahí. Sí, es un mundo ahí. Sí, entonces, antes de que entráramos ya a hablar sobre esto, del Alzheimer, ¿cómo considerarías tú que está la investigación médica la investigación biomédica en nuestro país? Tú estás en un centro de investigación muy lindo, la verdad. Sí. Que he tenido la oportunidad de conocer también. Pero ¿cómo estamos actualmente? Actualmente. Pues ha habido un desarrollo, sí ha habido un desarrollo de años atrás ahora. Hay más publicaciones, hay más investigadores y según pues cifras hay personas que sí se están ya especializando, ya están haciendo maestrías, doctorados enfocados a la medicina biomédica. Hay más publicaciones internacionales y hay muchos centros de especialización, como pues, a lo mejor el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, como el CIMBESTAB. Tenemos institutos nacionales de salud pública, tenemos institutos nacionales de estudios genéticos. Sí hay un avance, sí ha habido un avance en estos años, pero pues también hay cosas que detienen quizás un poquito el poder seguir avanzando o avanzar a pasos más agigantados, pues en estos casos como es los recursos. Los recursos, sí, recientemente se modificó el artículo 4 constitucional en materia de salud para fomentar el desarrollo de la tecnología y fundamentalmente, obviamente en el área de la salud, pero para desarrollar medicamentos, para crear toda esa infraestructura, pero también era una pregunta que yo me hacía, ¿de dónde van a salir los recursos cuando bajaron el presupuesto, ¿no? Pero los científicos como usted, maestra, pues lo hacen con mucha pasión, ¿no? Y buscan esos escasos recursos para dar a conocer sus investigaciones e interaccionar con otros investigadores de otras partes del mundo. Sí, haces malabares. Sí.
sí, tienes que buscar. Eso se llama amor a la investigación y al desarrollo tecnológico. Sí, es que sí es muy complicado esto de los presupuestos, porque el disminuir, el no invertir en ciencia y tecnología es, yo creo que algo que daña mucho al país. Daña, o sea, sí, claro. sí lo daña, porque en otros países, pues, llamaremos como más desarrollados, primer mundo, o como que están, como que son pilares o son pioneros en muchas áreas de la ciencia o en investigación científica, pues hay un aporte de parte del gobierno más grande que aquí. Entonces eso sí es una limitación Sí. en esta. Sin embargo, el financiamiento obviamente es un problema, ¿no? O sea, se ha reducido. Yo creo que a raíz de estos cambios en la Constitución, quizá en el siguiente presupuesto a lo mejor se amplíe, ¿no? Se tiene que ampliar, porque si no, ¿cómo se desarrolla tecnología si no se invierte? Sí, pero para publicar, por ejemplo, es un poco más sencillo, ¿no? ¿No tampoco? No es tan sencillo tampoco publicar. Bueno, tienes que hacer, si quieres publicar como en revistas de alto impacto, sí tienes que tener como muchas cosas a la mano. A veces quizás lo del lenguaje, porque pues las revistas de alto impacto son en inglés. Entonces pues si no es tu primer lengua, pues sí está quizás un poco complicado, pero pues te vas desarrollando y pues tienes que adquirir también esas habilidades. Sí. También pues publicar en revistas de alto impacto es muy costoso. Sí. Es muy costoso, entonces también eso es algo complicado, quizás para que se salga de los presupuestos o eso, sí también es complicado. Y pues hay mucha investigación muy buena aquí en México. Sí, claro. Hay investigadores, de verdad que sí son increíbles, pero pues sí a veces tienen algunas barreras que pues no les permiten quizás avanzar más. ¿Qué podemos hablar del cómo patentar? Y eso también, por ejemplo, personalmente no desconozco cómo podrías patentar tu investigación. O sea, eso también está, creo que no está bien que no conozcas esos procesos, porque entonces no puedes proteger tu investigación o no puedes proteger como si desarrollas algo, no lo podrías proteger, ya sea tu tecnología, si desarrollas un medicamento o algo, no sabrías qué hacer en primera pues, instancia. Y creo que sí faltaría como que nos enfocáramos mucho en aprender a patentar. Sí, es algo que quizás se debería de meter en alguna materia, ¿no? En la licenciatura, porque no tenemos esa cultura de patentar. Sí cuesta patentar aquí en México y luego se tiene que patentar aquí en México y luego se tiene que patentar en otros países, ¿no? Y todo eso cuesta. Sí. Ahora, bueno, nosotros lo vemos aquí, patentamos nombres, patentamos marcas, patentamos cosas, ¿no? Y patentar una investigación científica pues es todavía más delicada y debe ser más productiva. Por lo tanto, yo creo que debe ser todavía más, con mayores, va a necesitar más recursos económicos, yo creo, no sé, ya hablaremos, pero ¿qué áreas de oportunidad tú observas desde tu perspectiva, obviamente, y de tu centro de investigación, como oportunidades para fortalecer la investigación? Pues yo creo que hay áreas de oportunidades si pudiéramos realizar más estancias, quizás en laboratorios internacionales, que hubiese este apoyo para poder realizar estancias. Sí hay apoyos, pero a veces somos muchas personas y
no alcanzamos siempre una beca. Entonces Sí. está complicado. Pero como este tipo de apoyos para ir a estancias, porque en laboratorios pues en otros países tienen diferentes tecnologías, hacen diferentes cosas y poder ir a aprender eso y poder traerlo aquí a tu país para ver la manera en la que pudieras desarrollarlo o utilizar esas técnicas para algo aquí, eso pues beneficia yo creo que al país y a las Sí. instituciones, porque el conocimiento pues se tiene que ir pasando, no vas a quedarte con el conocimiento, pues Claro, nada más, hay es que- de eso no funciona así, claro. debes de expandir ese conocimiento para todas las personas que se puedan. Digamos que es como lo hacen en otros países, Justo. ¿no? En otros países las farmacéuticas pues dicen, bueno, yo tengo hay un centro de investigación en una universidad, entonces hago un acuerdo, yo soy privado, tú eres público, entonces hacemos un acuerdo y ya después que se hace el desarrollo, si se va a patentar, ya ellos llegan a un acuerdo y de ahí ellos van sacando diferentes partes en diferentes universidades a lo mejor y se van realizando inversiones. Que yo creo que eso es lo que ha faltado también en nuestro país, una coordinación entre lo que es la investigación pública en este caso, de los centros de investigación, la inversión privada, porque sí existen Sí. empresas farmacéuticas mexicanas, y por otro lado el patentar esas investigaciones y al mismo tiempo también tener un enlace con el exterior, Sí, ¿no? Porque también. estamos en un mundo más globalizado ahora, ¿no? El- y pues sí, las políticas públicas, pues en este momento pues ya se reformó el artículo, ahora vamos a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? El próximo año lo veremos, El próximo año. porque este año ya es imposible, ya el presupuesto ya está dado. Eh, el- es decir, hay un impacto social de la ciencia que está hecha en instituciones públicas, como en este caso el CIMBESTAB, pero ¿qué papel ha jugado el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en la historia de la ciencia mexicana? Bueno, el instituto siempre está, tiene un impacto muy grande en lo que es la ciencia aquí en México. Ha formado grandes investigadores que hoy en día llevan las riendas de lo que es la ciencia aquí en México. También ha formado investigadores científicos que están trabajando en otros países y bueno, tiene la capacidad de forjar a este tipo de científicos que puedan ir a trabajar pues a diferentes países. También tiene como esta cooperación internacional porque tenemos maestros que son o investigadores que son de otros países. He visto que argentinos, sí, hacen como esto de intercambio, tenemos profesores japoneses, italianos, entonces ahí está, sí hay esta cooperación internacional, eh, pues ha tenido muchas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, entonces sí hace una labor muy grande por la ciencia en el país. Entonces, Y sí hacen esa promoción, digamos, hacia la misma sociedad mexicana o es solo hacia el extranjero. no, también la hace aquí en México, tiene programas y bueno, dentro de los programas que se tienen durante el año se hace algo que se llama, creo que algo de niños en la ciencia, abren las puertas a los niños y pues participan todos o la mayoría de los laboratorios y les indican a los niños lo que se hace de manera didáctica. Entonces los niños desde pequeños podrían ir formando un criterio hacia la ciencia y Claro, podrían interesarse y podrían ser los futuros investigadores. claro. Entonces eso es importante. Sí, sí. También hacen algo que se llama biosimbes.
Este BioSinves está más enfocado como a llegar a los estudiantes de licenciatura que quieran ingresar a un posgrado. Entonces hacen conferencias, se habla acerca de los temas de investigación que se tienen y ya entonces también los alumnos van viendo si quieren iniciar pues un posgrado. Se dan conferencias, conferencias a puerta como abierta. Entonces el público también puede ir y escuchar las conferencias. Se hace divulgación de la ciencia. Hay páginas de Instagram, de Facebook. Entonces también hay una revista de Sinvestap que se llama Avance y Perspectiva. Entonces igual ahí publican artículos de las que tengan que ver con ciencia, que los hacen los propios investigadores o los alumnos para igual dar a conocer como algún tema que tenga que ver con ciencia o tecnología. Entonces sí se hace como todo esto para tratar de llegar como a la sociedad. Sí, ¿no? Y además el impulso que también da, ¿no? Para que sus científicos estén participando en otras universidades, estudiando, haciendo estancias. Sí. A mí me tocó una vez conocer a dos personas que estaban haciendo un doctorado, me parece, en Inglaterra, en una universidad en Londres, en la London University. Y casualmente yo estaba allí y los conocí en el evento y me dijeron, no, pues somos del Sinvestap, ¿no? Y dije, qué bonito, qué bonito, la verdad, porque, bueno, yo vengo egresado de la UNAM, y donde están los institutos también, pero creo que en algunos aspectos el Sinvestap es más activo todavía. Sí, es que hay como mucho apoyo para poder irte a estancias. Sí te dan como un apoyo para poder irte a estancias o a congresos, porque sí te invitan mucho a que vayas a dar conferencias, a que vayas a congresos y pues puedas como hablar acerca de los temas que estás trabajando. Entonces sí está muy padre. Bueno, ahora para que entremos al tema de neurofarmacología, ya vamos a entrar a tu área, y las enfermedades crónicas. Realmente cómo se estudia el sistema nervioso desde una perspectiva farmacológica, que es tu área de especialidad. Okay. Bueno, el sistema nervioso se estudia desde el punto farmacológico y es en un área que se llama neurofarmacología. Entonces aquí se evalúan básicamente aspectos como el impacto que tienen los medicamentos en el sistema nervioso, en el cerebro, en nervios periféricos o en médula espinal. Entonces prácticamente es como esto, es complicado, también es un área complicada porque tienen como algunos retos, como lo son el poder atravesar la barrera hematoencefálica. Tienen retos porque muchas de estas enfermedades que son de neuro, sí tienen como aspectos, como lo veíamos, multifactoriales. Entonces también esto es complicado, pues tratar de llegar a un tratamiento específico para alguna enfermedad. Pues igual veíamos que podrías atacar hacia algún lado en específico y tener como 5 o 6 factores más que te hacen algún ruido por ahí, y entonces no poder curar completamente la enfermedad. Yo creo que es una de las áreas más complejas, más complicadas. Sí, es muy difícil esta área de la neurofarmacología por todos estos retos a los que se enfrenta. Pero pues igual algo muy padre es que siguen los investigadores siguen trabajando, siguen haciendo lo posible por crear estos fármacos para que puedan tratar las enfermedades para las que aún no tenemos alguna cura. Sí. A nivel de neurología. Y entrar a esa área de
digamos, del dolor neuropático o ansiedad, etcétera, pues también es difícil, ¿no? Para poder llegar hasta allá. Sí, es muy Sí. difícil. Pues es que el principal es atravesar esta barrera hematoencefálica que protege a nuestro cerebro. Es complicado atravesarla y también pues es complicado porque a veces en el mismo cerebro tenemos quizás un medicamento que va para tratar alguna enfermedad y va hacia algún lugar específico y a veces podría afectar como otras áreas. Entonces sí es muy complicado esta Sí. neurofarmacología. Hablabas hace un momento de la plasticidad o neuroplasticidad. ¿Qué es en realidad eso? Porque nosotros sabemos que tenemos neuronas ahí adentro, ¿no? O en todo nuestro cuerpo. Y que tienen que hacer una sinapsis, es decir, una unión. Entonces, pero ¿en qué consiste la neuroplasticidad? Ok, la neuroplasticidad pues es esta manera o forma en la que hay una como regeneración de estas neuronas, se me van las palabras, pero es como este amoldamiento que tiene el cerebro para poder generar nuevas conexiones, o sea, estar como siempre activo. Eh, la neuroplasticidad es muy importante porque con ella podemos tener procesos como lo son pues, de memoria, de aprendizaje, de atención, procesos importantes que pues se pueden ver afectados cuando no hay esta neuroplasticidad y cuando ya hay procesos de neurodegeneración. Oh, yeah. Es decir, que en palabras llanas, es como que no se vuelven rígidas, se vuelven más plásticas y hacen su labor más efectiva. Sí, ¿no? Justo, van haciendo su labor y pues sí es importante en muchas de las enfermedades que tienen que ver pues con neurodegeneración. Por eso es la edad, ¿no? Por eso la edad. Por eso la edad. Sí, se van perdiendo ciertas cuestiones en el proceso. Fíjate, la edad y también nos mencionabas el género, ¿no? El sexo. Género. Sí. Entonces, dado que el área donde tú estás investigando es el área del tratamiento de las enfermedades de Alzheimer y desarrollando fármacos para esta enfermedad, ¿qué potenciales de tratamientos hay para desarrollar fármacos para la enfermedad de Alzheimer en específico? Bueno, para la enfermedad de Alzheimer hemos visto que ahora lo que hay unos tratamientos como nuevos en los que se enfocan ¿cómo se llaman? Anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales. Que son más específicos y hay un medicamento que es un anticuerpo monoclonal y que va dirigido a lo que son o que quiere hacer esto de disminuir las placas beta-amiloides. Las placas beta-amiloides son una agregación de proteínas que se dan en el cerebro y que entonces son características de la enfermedad de Alzheimer. Entonces es por ello que con ese medicamento se estaba atacando a las placas beta-amiloides. Pero como la enfermedad de Alzheimer es multifactorial, quizás sí se ve un ligero retraso de la enfermedad con los medicamentos, pero en realidad pues solamente son sintomáticos, o sea, son medicamentos que son para los síntomas como de ese momento, como de la pérdida de memoria, pero de ese momento, pero realmente pues no son una cura como tal, no retrasan el avance de la enfermedad. No hay todavía un medicamento que cure la enfermedad por completo cuando ya está avanzada o que retrase el progreso de la enfermedad. ¿Sí? ¿Y qué hay del uso de las terapias
de las terapias génicas o psicodélicas? De las terapias génicas. Bueno, de las terapias génicas es esto de... Está padre porque es como poder... Tú interactúas como con los genes, ¿no? Tú Ajá. puedes remover algún gen que esté relacionado con alguna enfermedad, tú lo remueves y pues podría haber esto de poder eliminar la enfermedad o retrasarla, no la de Alzheimer, hablo en general. Entonces eso está muy padre, pero a veces no siempre es efectiva, pero se ha visto que pues generalmente sí, pero es como esto de quitar estos genes que provocan algunas enfermedades. Entonces es un área padrísima. No conozco muy a fondo esa área, no estoy muy enfocada en eso, pero sí se me hace un área muy padre de oportunidades para disminuir muchas enfermedades, ya que muchas enfermedades son genéticas. Claro. Están estos polimorfismos y entonces tú los puedes atacar directamente, atacas el gen directamente, entonces sí, Claro. está muy padre eso. Sí. Claro, claro. De Y los de los psicodélicos. psicodélicos, bueno, los psicodélicos creo que sí se usan más como para tratamientos de ansiedad, me parece, Sí, sí, sí. y ese tipo de enfermedades. Entonces, pues leí y vi que son buenos, que o sea que sí están ayudando a tratar esas enfermedades, siempre y cuando sea bajo Controlado, control, claro. sí, justamente. Control. Entonces, en ese tipo de enfermedades se está viendo que sí hay como un un efecto terapéutico importante con estos psicodélicos. Entonces, de eso sí desconozco, Me doctor. voy a salir un poco del tema, maestra, pero por ejemplo en algunos países como nuestro país vecino del norte o Canadá incluso, eh, en algunos estados o Canadá en todos, ¿no? Se ha aprobado el uso de la marihuana, por ejemplo, o de la cannabis, más bien, de la cannabis con usos terapéuticos, ¿no? Es decir, yo veía, bueno, tengo un dolorcito en el brazo, me duele el brazo, voy al doctor y me dice, bueno, pues te receto cannabis, ¿no? Okay. Cannabidiol. Y uno va a la farmacia de cannabis y se lo recetan. Entonces, y sí he visto que realmente veo a las personas muy ansiosas y eso ayuda a calmarse. los tranquiliza, los relaja, ¿no? Entonces creo que es un estado del cuerpo en el que pues siente como felicidad, tranquilidad, ¿no? Paz. Sí. Y eso hace que su funcionamiento en general sea bien. Entonces yo creo que gran parte del desarrollo que hay a nivel mundial en la tecnología y en todos los campos ha hecho que se genere más estrés y por lo tanto más ansiedad y es todo un círculo, ¿no? Sí, mayor depresión, sí, también. Y depresión también, sí, ¿no? también depresión. También la depresión. Pero ¿usted cree que, o tú crees que Anaí, maestra Anaí, que estemos próximos no solo aquí en México, sino a nivel mundial de poder encontrar tratamientos muy efectivos o hasta la cura, no sé, del Alzheimer? Ay, esa es una pregunta muy buena que nos hacemos todos. Pues no creo que sea muy próximo, pero quizás podríamos acercarnos a encontrar sí una cura. Con el avance de la biotecnología que hay, como comentábamos hace rato, ya podemos encontrar moléculas y analizarlas de manera más rápida con esto de la inteligencia artificial, crear bases de datos. Ya hay bases de datos pues de hace muchos años. Entonces sí hay como mucha información para poder crear pues algún medicamento efectivo. En este momento
no hay como una certeza de cuándo, porque Claro. por lo mismo de que es una enfermedad multifactorial, pues es como veíamos, atacas de algún lado y aparece otro. En la enfermedad de Alzheimer se ha visto que las afectaciones que hay a nivel cerebral es por esta agregación de proteínas tóxicas, como es lo que veíamos de la beta amiloide, pero también la agregación de otra proteína que se llama tau. Entonces también es esa agregación de proteínas. Otros factores son genéticos. Hay personas que tienen una proteína, tienen un gen que se llama ApoE y específicamente el 4 los hace más propensos para padecer la enfermedad de Alzheimer. Entonces ya tenemos 3 factores. Se cree que pues, la edad también ya es un factor. Factores ambientales. Hay estudios en los que ser sedentario, lo de la dieta, ser fumador, aislarte socialmente, no hablar, no generar nuevas conexiones, no aprender cosas nuevas, también son factores que podrían desarrollar o que podrían tener un impacto para poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es multifactorial y podrías atacar una cosa, pero te quedan 6 cosas más. Entonces, sí es complicado en este momento, pero podría ser que en algún futuro sí podría haber como esta cura. Sí, hemos visto esto con muchas enfermedades que quizás en un momento pues, no eran intratables, incurables, no sabías ni de dónde venían, y entonces ya en este momento pues, ya tienen una cura, ya hay hasta vacunas, ya hay medicamentos preventivos o algo así. Y aquí, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, se está buscando como mucho eso de prevención para poder detectar también las enfermedades a tiempo, porque a veces, más en estas enfermedades que son silenciosas, no nos damos cuenta de la enfermedad hasta que se presentan ya los síntomas pues, más graves, ya en esta pérdida de memoria que pues, ya se te olvidó dónde dejaste muchas cosas, cómo te llamas, como todo ese tipo de cosas. También pues podría ser algo pues, preventivo y pues así como para la audiencia, sí decirles que se mantengan siempre aprendiendo algo, siempre que mantengan su cerebro muy activo, ¿no? Sí, justo, que coman bien, que hagan ejercicios, o sea, como que todas esas recomendaciones que sí las tengan en cuenta, porque no solamente son para salud, pues como física, que lo vemos que te lo recetan para algo como cardiovascular, que para la obesidad, que para la diabetes, sino que ahora también ya hay que pensarlo a manera pues para la cognición, porque yo creo que a todos nos da pavor esto de perdernos a nosotros mismos. Es una enfermedad muy quizá también el estrés juega un papel bien importante, ¿no? Y hay que darnos tiempo también para nosotros mismos, para hacer actividades lúdicas, ¿no? Sí. Pues no sé, el baile, jugar ajedrez. Sí. Yo he visto en otros países que los parques ponen así una pieza de ajedrez en el piso, lo dibujan y tienen sus y van todos a jugar ahí, ¿no? Sí. O ponen sus mesas. Entonces, creo que hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Solo hay que, pues, tener esos programas para poderlos irlos desarrollando. Pero hay cosas que sí podemos hacer en nuestras casas, como jugar ajedrez, armar rompecabezas. Sí, justo es lo mejor. Leer, sí. Cantar, no sé. Todas esas cosas son lúdicas y creo que van. Pero dentro de lo que estábamos platicando de la microbiota, de los microorganismos o la flora intestinal que nosotros tenemos, que son factores, como lo he aprendido ahora de ti, maestra, son factores reguladores, pues prácticamente de nuestra salud, ¿no? ¿Sí? De cómo se van absorbiendo los medicamentos,
los alimentos. Ujú. ¿Qué papel juegan aquí, por ejemplo, los alimentos que se llaman bioactivos? Ok. Los alimentos bioactivos son muy importantes. Juegan un papel muy importante porque son alimentos que no solamente van a nutrirnos, a llenarnos de vitaminas, minerales, proteínas, que nos van a dar calorías. O sea, son alimentos que además tienen una función beneficiosa para nuestra salud. Para, quizás como para también prevenir, pero también cuando tú ya tienes algún padecimiento, podrían también ser buenos e impactar en eso, en la salud. Claro. Eh, Aquí es como con los doctores. Siempre es como lo que te recomiendan. Hay que tener, o bueno, hay muchos estudios hechos a manera internacional en los que vemos lo que son dietas mediterráneas. Son pues sí, estas dietas del Sí, sí, Mediterráneo, sí. en el que el mayor consumo que pueda haber tiene que ser de carnes blancas, pescado, pollo, hay que consumir huevo. Claro que mayormente las claras en lugar de como las yemitas, pues para no Ujú. subir colesterol. Entonces hay que consumir alimentos que nos puedan ayudar y mantener como en equilibrio lo que es microbiota intestinal y lo que es también niveles como de inflamación. Entonces, este tipo de alimentos que están basados como en esta dieta mediterránea, bueno, ellos te sugieren consumir son alimentos como mayormente, como mencionábamos, estos de pescados, hay que consumir aceite de oliva, por Muchos vegetales ejemplo, también. frutas, pues, y verduras, hay que consumir leguminosas, fuente alta de proteína, eh, y hay que disminuir, pues sí, las grasas. Hay que disminuir grasas y hay que disminuir pues azúcares. Porque se ha visto, hay estudios que azúcares y grasas impactan negativamente funciones cognitivas. ¿O Entonces, sí? sí. Sí, doctor, se ha visto, hay estudios. Ahí les paso los links de los artículos en donde pueden ver que adherirse a ciertos tipos de dieta, como a la dieta que tenemos aquí de este lado del mundo, que es Estados Unidos, todo lo de América, le llaman dieta occidental. Y es una dieta basada mayormente en grasas y en azúcares. Entonces, Carbohidratos, sí, ¿no? carbohidratos así. Entonces, ese tipo de dietas y la adherencia a ese tipo de dietas se ven correlacionadas con menores puntajes en ciertas pruebas cognitivas como de lenguaje o de memoria. Entonces, eso sí es impactante y se ve desde personas jóvenes. Entonces, Ya. sí, eso es importante. Ok. Sí, y pues ahí tenemos como ciertos alimentos bioactivos como polifenoles, como lo que son flavonoides. Hay que consumir carotenos, que bueno, los carotenos vienen en estos alimentos que son pigmentos, pero hay que consumirlos porque están en las zanahorias, todos los alimentos colores naranjas, verdes, rojos, hay que consumirlos. Y pues sí, hay que consumir fruta, verdura, principalmente fruta, verdura. Sí, claro. Sí, hay que consumir carotenos, hay que consumir, dicen por ahí un poquito de vino tinto, porque es antioxidante también, Sí, claro, tiene pero, antioxidantes, sí, claro. pero tampoco en maneras No una muy botella, ¿no? exageradas, no. Hay que consumir un poquito de vino tinto, hay que consumir omegas, omega 3, omega 6, Sí. hay que consumirlos, estos están pues en los pescados, nueces, semillas, deben de ser parte de nuestra dieta. Quizás no todos los días puedas consumir todos estos alimentos, pero hay que tratar de que sean, pues sí, de que estén integrados en nuestras dietas diarias, pues sí, lo más Sí, posible. yo he tenido oportunidad de comer algunas ensaladas, por ejemplo, griegas, que son de dieta mediterránea. Y las ensaladas, por ejemplo, son muy sanas, ¿no? Todas las ensaladas son muy sanas. Pero cuando he comido ensaladas así griegas, pues vienen muchos vegetales, pero muy duros y verdes, así crudos. Entonces,
Y aquí, por ejemplo, yo cuando me preparo alguna ensalada de ese tipo, pues le pongo mucho nopal, ¿no? Nopal. ¿Por qué? Porque yo veo que el nopal o cactus, pues tiene mucha fibra, tiene hasta vitamina C, ¿no? Sí, es Y importante. yo digo, pues eso debe de retener algo ahí en hacer que sea más lento el paso del estómago, o sea, es más lenta La digestión. la digestión, sí. Entonces, y creo que eso puede ayudar mucho, pero sí, se recomienda mucho eso, ¿no? De la dieta mediterránea. De la dieta mediterránea. Y yo también admiro mucho la dieta que llevan los allá del área de Asia, ¿no? Japón, Ay, toda sí, esa zona. también. Sí, Sí. porque son un tanto más disciplinados en ese sentido. Ahora, hay otra cosa bien importante en la dieta de aquí de América, que son diferentes, ¿no? Porque yo he visto tanto en el norte, en el país vecino, acá, en el sur, son diferentes las dietas, ¿no? Sí, son diferentes. O el sistema de alimentación. Creo que alguna vez un amigo nutricionista me dijo, trata siempre de no inflamar tus células, de que no se te inflamen tus células, ¿no? Entonces, y ya me dio muchos tips para evitarlos. Entonces, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, hay que evitar el estrés. Estrés, no. Hay que tratar de evitar estrés, hay que tratar de evitar los alimentos que pueden ser inflamatorios. Alimentos que son altos en grasas, carbohidratos, azúcares, todo esto pueden generar una inflamación. La dieta es importante porque modula a la microbiota intestinal. Oh, yeah. La dieta modula la microbiota intestinal. Al modular a la microbiota intestinal, esto hace que haya como bacterias que sean beneficiosas para nosotros. Cuando uno lleva una mala dieta, se generan bacterias que son como más dañinas, por así decirlo, que son más dañinas y que entonces tienden a generar físicamente, pues generan más gases, inflamación de colon. Interiormente o a nivel como más celular, estas bacterias que son como más dañinas tienen toxinas. Estas toxinas son capaces de atravesar y de dañar, pues se daña todo lo que es la barrera intestinal. Al dañarse esta barrera intestinal permite la salida de lo que son bacterias y de lo que son neurotoxinas o de lo que son pues toxinas como tal. Entonces, al salir estas toxinas a torrente sanguíneo podrían llegar a cerebro. Se cree que podrían llegar a cerebro. Entonces, esto podría causar una neuroinflamación. Está todavía De hecho, en una lógica deberían de llegar, ¿no? Porque si entran al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo se va a todos lados. Sí, aunque tiene que pasar primero por el hígado, ¿no? Y tendría que pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, es una idea que se tiene, es una propuesta. Entonces, hay que evitar, hay que cuidar todas esas cuestiones y pues tratar como de tener lo mejor de la dieta y una salud, bueno, lo más buena que se pueda, y hacer ejercicios. Todas tus células van a estar bien si pues, tú consumes agua, la dieta, mantienes tu intestino bien, también evitas como ciertos excesos como los alcoholes, como fumar, o sea, todas estas, hay que tener pues un peso saludable, o sea, como todas estas cuestiones sí impactan a tus células, sí las impactan.
Entonces se cree que a lo mejor, bueno, yo no sabía que había tantas maneras en las que se pueden impactar o puede impactar se puede impactar como tu cuerpo con todos estos factores ambientales, por así. Entonces los factores ambientales, los factores como la dieta y todos ellos, sí impactan a tu cuerpo. O sea, Sí, claro. de manera en la que puede haber una inflamación. Sí. Y entonces también se liberan estas, se llaman citocinas, que son proinflamatorias y pues hacen que tu sistema siempre esté como en una inflamación. No se detecta, quizás, pero siempre hay como como una inflamación como leve, como siempre está tu cuerpo como en inflamación. Entonces, y esto también puede ser dañino pues es para tus células y a nivel también cognitivo. Quizá pudiera yo ponerlo así como un ejemplo llano. Okay. Digamos, ¿no? Si tú mencionabas, maestra, que hay que tomar un poco de vino tinto, sí. Pero si, por ejemplo, yo tomo mucho alcohol, de repente pues me mareo, todo se desacelera. Obviamente hago trabajar mucho mi hígado, ¿no? Y por lo tanto va a haber una inflamación de células. Entonces si me pongo una gravita, o yo he visto, ¿no? Que de repente están así con la cara es hinchada. Al otro día, sí, sí. Muy hinchada. Entonces, ¿eso qué significa? Que pues que están inflamadas las células, ¿sí, no? Pues hay ¿Es algo así? inflamación. Eso es un ejemplo, no sé, burdo quizá para mí. Ahí sí no sé si se inflamen las células. No quiero decir algo que pueda ser incorrecto, pero sí hay una inflamación. O sea, a nivel celular hay una inflamación. Creo que lo mejor es pues tener una nutrición balanceada. Obviamente no tenemos en México esa cultura porque pues también hay diferentes estratos sociales. Algunos alcanzamos a lo mejor llegar a un nutricionista, a un nutriólogo y que nos va orientando. Hay otros que no tenemos. Hay otros que comen más sanos incluso que nosotros porque viven allá en las montañas y comen verduritas, ¿sí? Comen menos carne a lo mejor. Y luego comen hasta más sano, y más natural, ¿no? Entonces, y los veo unos delgados, bien, o sea, excepto porque ha llegado la civilización y ha llegado la chela, ¿no? La cerveza. Entonces, pero bueno, creo que lo que vemos aquí es que pues hay que saber alimentarnos para tener nuestra microbiota, nuestra flora intestinal bien y que todo nuestro organismo esté trabajando sin inflamar nuestras células. Entonces, maestra Anaí, pues te agradecemos muchísimo esta bonita plática que hemos tenido y los conocimientos que nos has dejado. Nosotros siempre que vamos a terminar nuestro podcast, le pedimos a nuestro invitado, nuestra invitada en este caso, pues que le dirija un mensaje a nuestra audiencia sobre el tema que estamos tratando y cómo pues tener en este caso una mejor salud, cómo cuidarse, etcétera. Okay. Entonces tienes pues esta cámara que está de este lado para que puedas darles algún mensaje. Okay. Es todo tuyo. Es mi momento. Bueno, doctor, primero muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que me hizo aquí en su podcast. Muchísimas gracias. Fue muy ameno, me divertí mucho. Bueno, a la audiencia quisiera decirle que de lo que platicamos acerca de la dieta, hay que tener en cuenta que sí impacta en la microbiota intestinal, hay un impacto a manera de cognición, entonces sí es importante que cuidemos la manera en la que comemos. Yo sé que es complicado porque todo lo sabroso, pues sí hace daño. Y tenemos como todo lo sabroso a la mano, taquitos afuera de donde estamos estudiando, trabajando, pero sí hay que analizarlo y
procurar comer más sano. Si te comes un taco, una orden de tacos, hay que meterle fibra, una fruta, una verdura. Si te comes un taquito, ponle mucho, pues nopal, como decía el doctor, hay que ponerle mucho nopal para la fibra. No se trata de condenarnos a no comer cosas con grasa o azúcar, de vez en cuando podría estar bien, pero sí hay que tratar de consumir mayormente frutas, verduras, sí hay que invertir un poquito en la salud, porque no solamente va a impactar a manera de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades metabólicas, sino que también está impactando en la cognición y desde edades tempranas. Hay que tratar de comer bien, de hacer ejercicios, de mantenernos socialmente activos y de mantener nuestro cerebro siempre trabajando. Hay que leer, construir como estas piezas de Lego, armar rompecabezas. Siempre hay que tener en cuenta que hay que estar trabajando el cerebro, hay que leer mucho, y pues esto para que cuando lleguemos a edades más avanzadas podamos seguir siendo funcionales tanto física como mentalmente. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Anaí, por esta bonita plática y muchas felicitaciones por todos los trabajos de investigación que has realizado y la proyección y la difusión que le has dado a nivel internacional a tus investigaciones. Eres muy joven realmente, pero has hecho bastante trabajo de investigación, de desarrollo de investigación y tecnología. Entonces, pues fue un placer haberte tenido aquí en nuestro programa SITS, en nuestro podcast SITS, y pues te deseamos todo lo mejor. Sabemos que vas a crecer bastante. Muchas gracias, doctor. El placer fue mío. Gracias. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy, que tuvimos a la maestra Anaí del centro, Anaí Olea Pérez, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Una gran investigadora, muy joven, la verdad, para todos los trabajos que ella ha realizado en sus conferencias, en sus trabajos de investigación. Y queremos invitarlos a que también pues trabajemos nuestra área cognitiva, nuestra área del cerebro, a través de la alimentación, a través de la flora intestinal o microbiota, como se llama ahora, y hagamos nuestros ejercicios y consideremos que hay muchas enfermedades, pero que podemos nosotros contenerlas y llevar una vida sana y saludable para pues prolongar a lo mejor nuestra vida y tener un estilo de vida más sano, más saludable, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro programa, en nuestro podcast SITS, como siempre.